Listo. Entonces, los temas que nosotros vimos durante el periodo fueron, bueno, inicialmente vimos unos conceptos básicos. Pues, eso no hay necesidad de anotarlo porque son temas que, o son conceptos y definiciones que teníamos que conocer para poder ir trabajando. Para poder ir trabajando en lo que veníamos haciendo. ¿Ok? Entonces, nosotros empezamos fue o el tema de este periodo fue cinemática. ¿Ok? Dentro de cinemática nosotros vimos lo que era el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? Hace parte también del concepto de cinemática lo que tiene que ver con caída libre. Caída libre. Y la combinación de estos dos movimientos, que fue lo del movimiento parabólico. ¿Ok? Recordemos que dentro de lo que fue el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado, además de los problemas como tal, planteamiento de problemas, nosotros vimos algo adicional que fueron las gráficas. ¿Ok? ¿Qué gráficas vimos? Nosotros vimos la gráfica de posición contra tiempo, de la velocidad contra tiempo, y en el caso del movimiento acelerado, el de aceleración contra tiempo. Esas tres gráficas fueron las que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar. ¿Okay? Esos eran los temas con respecto a cinemática. Y otro tema que nosotros incluimos, que lo habíamos visto porque necesitábamos comprender cómo trabajar el movimiento parabólico, era el tema de vectores. Operaciones con vectores. Que ustedes lo hicieron, era un tema bastante fácil. ¿Sí? Y que les presento a ustedes como premio en la evaluación porque es algo muy sencillo para que todos tengan bien ese puntito. ¿Okay? Entonces, en estos días vamos a estar recordando problemas de esto para ver cómo se trabajan, tener la oportunidad de ver que las fórmulas estén completas, que no haya alguien que, no es que yo no tengo la fórmula de este tema y que no sé qué cosa. ¿Okay? Debería recordarnos fórmulas. Sí, por eso. En la medida que vamos viendo el tema, vamos recordando las fórmulas que se aplican para cada caso. ¿Ok? Bueno, entonces de una, empecemos. Entonces, recordar que en cinemática habíamos definido algunos conceptos preliminares. Dentro de esos conceptos preliminares, lo que era el marco de referencia. Y habíamos dicho que el marco de referencia es sencillamente un punto a partir del cual nosotros empezamos a tomar mediciones. Y habíamos dicho también que ese marco de referencia no define ni la cantidad de movimiento ni el sentido del movimiento. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo un objeto que parte desde el punto A hasta el punto B, no importa dónde yo coloque el marco de referencia, la distancia que hay entre A y B siempre es la misma. O la dirección. Si yo estoy diciendo que voy de A hacia B, la dirección es hacia la derecha. Y no importa que yo coloque el marco de referencia por acá, que lo coloque por acá, o que lo coloque por acá. ¿Ok? Y que de acuerdo a eso, entonces, habían unos criterios para saber dónde colocar el marco de referencia. Y entonces, también dijimos que el concepto para poder ubicar el marco de referencia era porque o era una condición inicial o era un lugar donde nosotros conocíamos sus, digamos que sus variables. ¿Sí? Por decir algo, a mí me dicen que el objeto parte desde el punto A hasta el punto B, pero yo no sé dónde está A. En cambio, sí sé dónde está B. Entonces, en ese caso, a pesar de que esto empieza en A,
es adecuado colocarlo en B porque conozco digamos que conozco las condiciones de B. De pronto aquí conozco un tiempo, de pronto aquí conozco una velocidad, de pronto conozco una posición. Entonces, en ese caso es adecuado colocarlo en el lugar donde está B. Vuelvo y repito, porque conozco las condiciones de B. ¿Ok? O uno lo puede, porque es el otro criterio, colocarlo en una condición inicial. ¿Ok? Entonces, digamos que estos son los dos criterios que utilizamos para definir dónde colocamos nuestro marco de referencia. ¿Ok? Lo segundo que habíamos definido eran tres conceptos particulares que eran de posición, distancia y trayectoria. Y dijimos que son tres cosas totalmente distintas porque la posición está definida por un marco de referencia. Entonces yo les decía a ustedes, si yo tengo un objeto que esté de este lado, entonces para ustedes lo ven allá a su derecha, a su izquierda, ¿cierto? Mientras que yo lo veo es a mi derecha. Para mí está esa a la derecha, para ustedes estará a la izquierda. Entonces, eso es una posición es relativa, depende de quién está con respecto a quién estamos hablando. ¿Ok? La distancia es un concepto absoluto. Por el contrario, la distancia no depende de nada. La distancia es sencillamente la longitud de la línea que une los dos puntos. Entonces yo tengo un punto A y un punto B. La distancia entre A y B se refiere a la longitud de esa línea recta. Pare de cortar. Y todos sabemos que una distancia uno lo puede medir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y es el mismo valor. ¿Sí? No tiene ningún sentido particular. Mientras que la trayectoria se refiere a la secuencia de puntos por las que se mueve un cuerpo para ir desde el punto A hasta el punto B. Entonces podríamos tener trayectorias lineales o trayectorias curvas, ¿cierto? Y ya vimos entonces el primer caso de una trayectoria curva, que es precisamente el movimiento parabólico. ¿Ok? En lo primero que nosotros trabajamos de movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado, pues vamos solamente a trabajar trayectorias lineales. ¿Listo? Es decir, que corresponden a una línea recta. Ok. No vamos a usar esas gráficas que variaban, ¿no? Sí, claro. Claro, cuando vamos gráficas vamos a ver los tipos de gráfica y vamos a ver cómo se construyen esas gráficas. Pero ojo, porque esas gráficas no corresponden a una trayectoria. No me están diciendo la trayectoria. Me está diciendo sencillamente cómo está cambiando la posición, nada más. Pero no cómo es la trayectoria. Por eso es que yo vuelvo y repito. Una cosa es hablar de trayectoria y otra cosa es de posición. Yo puedo tener, por ejemplo, en el gráfico del movimiento acelerado, recordamos que nosotros podemos tener un gráfico de posición que es así. Y entonces, ¿aquí qué estoy graficando? ¿La posición o estoy graficando la trayectoria? ¿Qué será? La posición. La posición, claro. Esta no es la trayectoria que está recorriendo el objeto. Sencillamente estamos mostrando cómo está cambiando la posición, pero no porque el objeto se mueva formando una parábola. Eso no es lo que significa. ¿Ok? Entonces, de eso sí tenemos que tener cuidado porque eso es un gráfico de posición, pero no de trayectoria. ¿Listo? Decíamos que otro concepto que íbamos a estar o que habíamos definido era el concepto o los conceptos de velocidad y rapidez. Y entonces habíamos dicho que técnicamente velocidad no es lo mismo que rapidez. Sin embargo, en algunos casos, nosotros podemos utilizar conceptos de velocidad como si fuera rapidez. ¿Ok?
siempre y cuando no importa o no nos interesa la dirección en la que se mueva un cuerpo, ni tampoco tengamos en cuenta un marco de referencia. En algunos casos yo puedo considerar, por ejemplo, que el objeto empieza, este es mi marco de referencia, entonces X vale 0. Recuerden que la posición en el marco de referencia es 0. La posición inicial aquí, donde yo coloco el marco de referencia, significa que esa posición vale 0. Entonces, si no me interesa para dónde se mueve el objeto, por ejemplo, cuando yo hablo de la luz del sol, ¿sí? A mí la luz del sol no me interesa hacia dónde se mueva, además porque no es tanto que no interese, sino porque es que se mueve hacia todos los lados. Entonces, cuando a mí me dice sencillamente que recorre una distancia, pues puedo utilizar conceptos de rapidez. ¿Ok? Pero todos esos problemas que implican que un cuerpo se mueva a la derecha y el otro se mueva hacia la izquierda, entonces ahí sí tengo que tener cuidado, porque ahí tengo que utilizar los conceptos de velocidad. ¿Por qué? Porque en la velocidad sí importa la dirección. Aquí es fundamental. Dos aspectos que yo tengo en cuenta aquí para hablar de velocidad es porque yo hablo de posición y tengo en cuenta una dirección. Mientras que cuando yo trabajo con rapidez, no hablo de posición. Lo que hablo es de distancia. ¿Sí? Recuerden que lo acabé de decir. La distancia es una magnitud absoluta y no importa en qué sentido se mide. ¿Listo? Y lógicamente no hay concepto de dirección. Es decir, no nos interesa hacia dónde se esté moviendo el cuerpo. ¿Listo? Y ahora vamos a recordar fórmulas. Cuando hablamos de conceptos de velocidad, entonces decíamos que la velocidad es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Mientras que en conceptos de rapidez, sencillamente la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Las otras fórmulas que resultan de estas dos es sencillamente despejar. ¿Ok? Yo de aquí puedo despejar la posición final o puedo despejar el tiempo. Entonces, posición final la puedo calcular como la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y el tiempo lo puedo calcular como la posición final menos posición inicial dividido entre la velocidad. Aquí recordamos que no hablo de posición, hablo de distancia. Entonces la distancia la puedo calcular como la rapidez multiplicada por el tiempo. Y el tiempo lo puedo calcular como la distancia dividido entre la rapidez. Esas son las tres, digamos que las tres fórmulas de cada lado que tenemos en cuenta para el planteamiento de problemas. ¿Ok? Cuando hay enunciados donde se establecen distintas etapas del movimiento, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que un objeto se mueve sobre una línea recta, pero yo digo, vea, el objeto partió aquí. Digamos que esta es la posición inicial. ¿Ok? Llegó hasta este punto. Entonces tenemos una primer posición final, llamémoslas X1, y después llegó a otra posición, llamémosla X2. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que cuando esto se presenta de esta forma, yo puedo trabajar con intervalos de tiempo. Puedo decir, por ejemplo, que este es un intervalo de tiempo y que este es otro intervalo de tiempo. Desde aquí hasta aquí es un intervalo y desde aquí hasta aquí sería otro intervalo. O puedo obviarme este y sencillamente puedo considerar todo este intervalo siempre y cuando las condiciones sean las mismas. ¿Ok? Porque si las condiciones cambian, ahí sí ya no puedo hacerlo. Ahí sí me toca trabajar en forma distinta. ¿Ok? Entonces, siempre que las condiciones sean las mismas, y cuando yo hablo de condiciones me refiero a que la velocidad sea constante durante el mismo recorrido, entonces vamos a tener que yo puedo partir esto en diferentes tramos. ¿Ok?
si yo lo parto desde aquí hasta aquí, para mí este pedazo sería posición inicial y esto sería posición final. ¿Ok? Si yo trabajo desde aquí hasta aquí, entonces para mí este sería la posición inicial y esta la posición final. ¿Ok? O si trabajo durante todo el intervalo, entonces para mí esto sería la posición inicial y esto sería la posición final. ¿Ok? Les voy a pedir un favor porque como estoy mirando mucho al tablero se me pierde la imagen. Veo que ya me reportó que se va, que me quedan 8 minutos de esta sesión. Entonces, para que me estén avisando, ¿vale? No dice que yo siga hablando aquí como loco y resulta que ya no tengo ni siquiera... Yo le aviso el minuto, profe. Listo, cuando falte un minuto y creamos otro. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces, recordar eso. Importantísimo tener esto en cuenta. Que si me están hablando de esto, yo puedo partir esos pedazos en diferentes tramos, en diferentes secciones. ¿Ok? Bueno. Otra cosa importante. Si no se dice absolutamente nada, todos los tiempos siempre se trabajan a partir de la posición inicial. ¿Ok? Me refiero a lo siguiente. Me dice, por ejemplo, que un objeto tiene un movimiento y que a los 3 segundos, no, digamos que a los 10 segundos, está en una posición de 15 metros. ¿Listo? Y después me dice, y a los 20, o a los 15 segundos, está en una posición de, qué sé yo, 40 metros. Por poner alguna cifra. ¿Ok? Estos 15 segundos se cuentan a partir de aquí o a partir de aquí de donde empezó todo. ¿De dónde empezó? No, al final. Es donde empezó todo. Ven acá. Estos 15 segundos se deben interpretar como que fue a partir de aquí. ¿Ok? No de aquí para acá, sino a partir de la posición inicial. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta porque hay muchos enunciados que hablan de secuencias de tiempo, ¿sí? Pero no se dice exactamente a partir de dónde se está contando. Entonces, la cosa es, si no me dicen es porque se está contando a partir del inicio. ¿Ok? Es otra cosa que me digan después de eso o a partir de ahí, bueno, entonces a partir de aquí sí ya estoy otra vez empezando a contar un tiempo. ¿Sí está claro? A partir, entonces me dice, me tiene que decir textualmente que a partir de este instante se vuelve a contabilizar un nuevo tiempo. Eso sí ya, entonces me diría el tiempo que hay de aquí hasta aquí. ¿Sí está claro? Señor, sí, señor. Ok. Entonces empecemos con unos primeritos problemas que plantean este tipo de situaciones. Entonces el problema dice, pues no lo voy a escribir, dice